la persona nace, ¿ves? Acá dice nacimiento por cesárea, no dice nacimiento por cesárea de casualidad. Y todo esto es toda su vida, que en realidad es la mamá la que está viviendo esas emociones. Entonces el nenito lo vive de la misma manera, se siente abandonado. ¿eh? ¿Sí? A los 10 años, el doble de la edad, ya en la escuela, una pelea fuerte y desilusión con un compañero de la escuela. 15 años, desencuentro con su primer novia. Ya de adulto joven, a los 25 años, pasa necesidades en su primer trabajo. A los 30 años se separa de su esposa, con quien tiene 2 hijos. Después se vuelve a casar y se vuelve a separar. A los 50 tenemos un cáncer de hígado. Después de toda una década de complicaciones, tenemos un cáncer de hueso a los 60 y a los 70 años. Le estiramos bastante la vida al muchacho porque probablemente antes viene la muerte. Esta es la vida al azar que elegimos de una persona para explicar cómo todo esto se construye en el transgeneracional. Y ya que estamos con una persona que estudia genética, le vamos a contar que la genética es el resultado de todo un proceso anterior. Este proceso anterior son los caminos que llevaron, como explica Pablo Almazán, a muerte o separación del clan. Entonces, vamos a ver por qué nació por cesárea este chico. ¿Por qué la biología eligió que este chico nazca por cesárea? ¿Por qué va a ser? Bueno, porque mamá perdió otro hijo anterior en un parto. Mamá o la abuela, o la bisabuela, o cualquiera con que él sea doble. Entonces, ¿qué dice la biología? No, mira, parto natural no, mejor cesárea. Bueno, en relación a esta soledad que sentía el chico en la salida en la entrada del jardín o del kindergarten, no me sale bien esa palabra. Lo vamos a buscar en el embarazo de mamá. ¿Qué tiene que haber pasado, por ejemplo, en el embarazo de mamá antes para que este niño a los 5 años sienta soledad? Bueno, por ejemplo, mamá se entera que será mamá y sabe que lo hará sola. O sea, mamá acaba de darse cuenta que cometió un pequeño error, que no es un error porque es biológico. O sea, es un error, pero no es un error. Bueno, a los 10 años, pelea fuerte y desilusión con su compañero. ¿Qué hay en el útero de mamá seguro? Por ejemplo, mamá discute con papá por falta de presencia. Ante la negación del hecho de que mamá se da cuenta de que el padre no va a estar, discute. 15 años, desencuentro con su novia. Tercer mes, mamá se separa de papá definitivamente. Mamá se da cuenta que definitivamente no cuenta con su marido y dice, prefiero sola. 25 años, papá pasa necesidades en su primer trabajo, este muchacho. Bueno, en el cuarto mes de embarazo encontramos que mamá está preocupada por la economía. Está sola. ¿Cómo no va a estar preocupada? 30 años, se separa de su primera esposa con quien tiene 2 hijos. Y encontramos en el quinto mes que mamá se va a vivir sola a otra ciudad, incluso. Es un ejemplo. Puede irse a vivir sola a otro barrio. 40 años, se separa de su segunda esposa. Sexto mes, mamá siente de nuevo, pero más fuerte esta vez, que hará todo sola. O sea, está completamente desconsolada. 50 años, tenemos acá el cáncer de hígado. Y en el séptimo mes tenemos que mamá está realmente preocupada por la economía. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con hígado está fuertemente relacionado con las historias de hambre. ¿Sí? Entonces el hambre está directamente relacionado con el dinero, hoy en día. O sea, no somos más vacas ni caballos. Para comer necesitamos dinero, mucho. 60 años, cáncer de hueso, octavo mes, mamá se pelea con el resto de su familia. ¿Ok? Mamá, sabemos que el cáncer de hueso está ligado a la desvalorización, y mamá no solamente no tenía ayuda del padre, sino que
se termina peleando con el resto de su familia, con su mamá, con su papá. O sea, mamá está completamente sola. ¿Qué es lo que sucede acá? Ahora, hasta ahí vamos. Vamos a seguir rastreando en el transgeneracional. ¿Qué puede haber pasado en el transgeneracional para que esto suceda? Ustedes acuérdense que todo lo que pasó en el pasado es como es una continuidad. ¿Ok? Es una continuidad. La vida no arranca en el nacimiento. Somos el resultado de lo que pasó antes. ¿Sí? Entonces, tenemos acá nacimiento por cesárea, mamá perdió otro hijo anterior en el parto, y acá en el transgeneracional, por ejemplo, encontramos que la bisabuela materna murió cuando daba luz a su hijo. ¿Eh? En el primer mes tenemos que mamá se entera y sabe que hará solo la maternidad. Y acá en el transgeneracional encontramos que la abuela paterna llega sola en un barco desde Europa. Acá cuando mamá discute con papá por falta de presencia, en el transgeneracional encontramos que el bisabuelo paterno queda huérfano por la guerra. ¿Ok? Está totalmente sin padres, ese está completamente solo, sin padres, por eso el abuelo sobrevive, tiene hijos, tiene nietos, esta nieta es la mamá de este niño, y la biología ya sabe que esta soledad, este sentirse solo, generó buenos resultados. La biología busca buenos resultados, no busca felicidad. La abuela materna queda viuda joven de su esposo cuando encontramos que mamá se separa de papá. La abuela materna queda viuda joven de su esposo. Eso no fue una separación. El abuelo murió por una enfermedad, el abuelo murió en un accidente de trabajo, el abuelo murió, lo mataron, lo que sea. ¿Ok? Entonces la biología entiende que las mujeres solas dan resultados. Cuarto mes, mamá está preocupada por la economía. En el transgeneracional, los tatarabuelos pasan hambre en la guerra. Todo esto también nos permite darnos cuenta para medir realmente hasta qué punto es grave todo lo que nos pasa, ¿no? Quinto mes, mamá se va a vivir a otra ciudad sola, dice acá. En el transgeneracional, los tatarabuelos migran por falta de oportunidades, pero no migran a otra ciudad, no se van a vivir a otro barrio, se van a otro continente. Dejan atrás a todo su clan, a sus hermanos, a sus padres, a sus amigos, a su nación, a su cultura, y con ese gran dolor, por falta de oportunidades, llegan a la Argentina. Entonces ese gran dolor va a quedar eh, grabado en el inconsciente biológico como repetir. Sexto mes, mamá se siente de nuevo que hará todo sola. En el transgeneracional tenemos que el bisabuelo es abandonado por sus padres en un internado. ¿Mm? Ese gran dolor del abuelo, imagínense, ¿no? Séptimo mes, mamá está realmente preocupada por la economía. Los abuelos paternos se quedan sin casa debido a un incendio. Octavo mes, mamá se pelea con el resto de su familia. La tía abuela migra a otro país sola por la pobreza. Es todo muy heavy. Noveno mes, mamá siente que está completamente sola. La tatarabuela muere completamente sola en un hospital. Vamos al transgeneracional más lejano. ¿Cómo puede responder todo esto, esta lógica? La bisabuela materna murió cuando daba a luz su hijo. Más atrás tenemos que el niño nace y el padre se va de la casa. La abuela paterna llega sola en un barco desde Europa. ¿Por qué va a venir la abuela materna sola desde Europa? Familias enteras pasan hambre en Europa. El bisabuelo paterno queda huérfano por la guerra.
Ancestros se van a vivir a zonas industriales por escasez en el campo. La abuela materna queda viuda joven de su esposo. Una madre se queda sola porque su esposo muere en una pelea. Acuérdense que las peleas eran muy corrientes. ¿Mm? De vida o muerte. Antes no había ley. ¿Sí? No había policía. Los tatarabuelos pasan hambre en la guerra por el paro. Una familia entera muere de hambre por sequía en el campo. Los tatarabuelos migran por falta de oportunidades. Varios niños mueren debido a las condiciones de vida. El bisabuelo es abandonado por sus padres en un internado. Los padres tienen que abandonar a su hijo e entregarlo porque no pueden cuidarlo. Los abuelos paternos se quedan sin casa debido a un incendio. Esto es importante. Los hermanos se pelean a muerte por una herencia. Uno muere. Entonces ahora mejor que no haya casas para que no haya herencia, porque si hay herencia, hay peleas. Y si hay peleas, puede haber la muerte de un hermano. La tía abuela materna migra a otro país sola por la pobreza y la tatarabuela se queda cuidando a su madre. ¿Eh? Y no se casa con quien quisiera, con quien amaba. ¿Mm? La tatarabuela muere completamente sola en un hospital. Y, por ejemplo, un ancestro lejano muere solo en un naufragio, huyendo, por ejemplo, de una persecución por el motivo que sea. Entonces, esta es la lógica transgeneracional que encontramos siempre. Estas historias siempre están. Entonces, si uno quiere no sentir soledad o una pequeña soledad, bueno, cuando uno va en el transgeneracional se va a dar cuenta de que hubo grandísimas soledades. Entonces, por un lado, uno toma conciencia de esto y dice, ah, no, claro, con razón yo me siento solo, pero mirá lo que le pasó a mi abuela, a mi tatarabuelo, murió solo en un naufragio. ¿Mm? Y esta toma de conciencia me va a permitir crear una realidad mejor en la actualidad. ¿Mm? Entonces, bueno, toda la información está en www.escueladecodificacionyucatán.com. Les dejo el link para que ingresen al grupo de la escuela y para que hagan los seminarios básicos y aprendan no solamente a usar esto en su vida, sino que aprendan a atender a otras personas en consulta. Esos son los objetivos de la escuela. Pero la gente cuando llega tiene otros objetivos también, de crecimiento personal, de, bueno, de ampliación de la conciencia, de sanar historias de ellos, no solamente vienen para aprender a decodificar en consulta. Entonces, bueno, está todo en www.escueladecodificacionyucatán.com y nos vemos la próxima. ¿Ok? Buenísimo. Muy bueno, Gracias. muy bueno, muy Sí, sí. bueno.